de sentir que tus hijos no te escuchan? La comunicación es clave en la crianza de los hijos, pero a veces parece que no sabemos cómo hacerlo de manera efectiva. En este ecosistema de paternidad, te enseñamos estrategias prácticas para mejorar la comunicación con tus hijos y crear un ambiente más armonioso en tu hogar. Desde cómo escuchar activamente hasta cómo establecer límites claros, te damos las herramientas que necesitas para ser un padre más efectivo y feliz. Únete a este ecosistema de paternidad que está revolucionando la crianza. Síguenos en redes sociales. Despertar cada mañana con un propósito en el corazón, guiar a esos pequeños, mostrarles la dirección. En tus manos tienes el poder de cambiar su realidad. Con amor y con paciencia forjarás su felicidad. Madre, sé la luz en su caminar, el ejemplo que seguirán. Con tus manos construye su futuro, guiarás hijos fuertes y seguros. Con amor empoderarás, sus sueños altos alcanzarán. Con tus palabras su mundo transformarás, serán más sanos y felices. No es solo enseñarles lo que deben saber, es mostrarles cómo amar, cómo ser. En cada abrazo, en cada lección, plantas semillas de confianza y compasión. Padre, sé la luz en su caminar, el ejemplo que seguirán. Con tus manos construye su futuro, guiarás hijos fuertes y seguros. Con amor empoderarás, sus sueños altos alcanzarán. Con tus palabras su mundo transformarás, serán más sanos y felices. Será la voz que calma sus miedos, el refugio en sus días oscuros. Con cada paso, cada gesto sincero, moldearás su vida, les darás futuro. Madre, sé la luz en su caminar, el ejemplo que seguirán. Con tus manos construye su futuro, criarás hijos fuertes y seguros. Padre, sé la luz en su caminar, el ejemplo que seguirán. Con tus manos construye su futuro, criarás hijos fuertes y seguros. Con amor empoderarás, sus sueños altos alcanzarán. Con tus palabras su mundo transformarás, serán más sanos y felices, siempre en paz. Siempre en paz, siempre en paz, siempre en paz. No es solo enseñarles lo que deben saber, es mostrarles cómo amar, cómo ser. En cada abrazo, en cada lección, tantas semillas de confianza y compasión. Padre, sé la luz en su caminar, el ejemplo que seguirán. Con tus manos construye su futuro, criarás hijos fuertes y seguros. Con amor empoderarás, sus sueños altos alcanzarán. Con tus palabras su mundo transformarás, serán más sanos y felices, siempre en paz. Hola, hola, bienvenidos, excelente. Para mí es un honor estar aquí nuevamente en este hermoso programa, El lado B de la paternidad. Lo que callamos, lo que sentimos. Agradecida con Dios, con la vida y con este hermoso programa de Paternidad Sin Fronteras. Quiero agradecer. Y el día de hoy, pues estoy muy agradecida y quiero empezar de una manera muy especial, porque para mí este encuentro representa más que una conferencia. Tengo el honor hoy de presentarles a una persona que para mí es un honor, porque siento que cuando yo empecé o tuve la oportunidad de participar en una expo junto con mi comunidad de México 360, tuve esta maravillosa parte de conocer diferentes formas de cómo transmitimos. Y en Mentoring 360 ayudamos a muchas mujeres, como hoy tuve la oportunidad de permitirme conocer y conectar y compartir con personas que, igual que yo, creemos que cuando unimos nuestros talentos podemos llegar mucho más lejos. Y de esta manera, a los que se van uniendo de diferentes lugares, los que nos vienen en transmisión, hoy tengo una enorme alegría de entregarles sobre todo un
premio porque en esta tuve la oportunidad de rifar un premio de nuestro Seminario Integral de Emociones, llevar a cabo este 28 y 29 de agosto. Y precisamente la invitada que tenemos hoy de honor a mí en este programa, porque para mí es invitar a alguien especial, y Paternidad Sin Frontera no me dejará mentir, la maestra Bárbara Pérez Valero. Ella es especialista en altas capacidades y problemas de aprendizaje, pero sobre todo es una mujer apasionada, y quiero de verdad que la recibamos con mucho corazón, con mucho amor, porque para mí la maestra Bárbara es un ejemplo para muchos niños que a veces no sabemos cómo acompañar. Gracias por aceptar esta invitación, maestra Bárbara. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre con toda la disposición de compartir un poquito de la experiencia, pero sobre todo pues con la intención de que más familias sepan que esto existe, que es una realidad y que hay mucho por hacer. Tenemos mucho trabajo por hacer. Sí, qué hermoso. Y fíjate que ahorita que te escuchaba y te presentaba, ¿qué fue lo que te hizo, maestra, hizo apasionarte? Porque tiene que haber una historia, de decir, a ver, quiero hablar de niños con déficits, o niños problemas, o niños flojos, o problemáticos, porque es lo más fácil decir etiqueta. Aquí me gustaría que nos habláramos desde el corazón. Mira, aquí nos saluda. Bienvenidos, Carla, saludos, Bárbara, bienvenidas. Algo bien hermoso que para mí, ¿qué es lo que le hizo muchas veces sentir cuando aquí lo más bello, que conecten con el corazón? ¿Qué viste en esos niños? Y otros como adultos que no estamos viviendo, porque a lo mejor sí te puedo preguntar qué es un TDAH, qué es una persona que tiene algún síndrome, pero ¿qué es lo que viste tú en esos niños? Mira, yo creo que fue como un conjunto de cosas. Primero, porque la educación especial, les digo que cuando yo me metí a la normal de especialidades, que es mi primer formación, al semestre me di cuenta que eso era lo mío. Me encantó lo que tenía que ser, me encantó el tipo de trabajo que iba a hacer, entonces me enamoré de educación especial desde siempre. Pero pues ya después empecé a trabajar, me metí a laborar y por azares de la vida, llámenlo destino, divinidad, como quieran llamarle, y como dice un dicho muy curioso, cuando es para ti, aunque te quites. La verdad es que las aptitudes sobresalientes o las altas capacidades llegaron a mí en un ambiente laboral de, pues te toca trabajar este tema, éntrale. Yo no sabía ni lado por lo redondo de esto, pero yo creo que lo que más me enamora de esta situación es los retos. Todo el tiempo es una situación de retos porque el atender una familia, el escuchar a una familia, el buscar caminos para que estas familias puedan encontrar una respuesta a su situación, a su necesidad o a su circunstancia, bueno, a mí se me hace como la cosa más retadora y me encantan los retos, ¿verdad? Obviamente, pero sí es un tema que es poco atendido. Yo te puedo decir que yo ya tengo 20 años que estoy en este mundo de las aptitudes sobresalientes, sigo aprendiendo todos los días, sigo aprendiendo cosas nuevas, pero no somos nuevos desde hace 20 años, o sea, este tema se viene trabajando desde los 80s, imagínate, o sea, literal desde el siglo pasado. Entonces, pues traemos ya muchos años trabajando esto, afortunadamente ahí me toca, llega a mi vida este tema, me enamoro del tema por la cantidad de retos y de circunstancias tan diversas y tan variadas que te enfrentas con las familias y que las familias se enfrentan todos los días, ¿no? Entonces, eso fue lo que me hizo que me encantara este tema, ¿no? Y pues aquí sigo y hasta que se pueda. Y aquí, por ejemplo, algo que me llama mucho ¿cómo saber cuando un niño tiene altas capacidades o simplemente está sintiendo etiquetado con algún problema? ¿Cómo lo puedes ver desde tu punto de vista? Hay como dos cosas. Primero, por aquí alguien preguntan qué son las altas capacidades, que sería la primera cosa. Las altas capacidades realmente en México les llamamos aptitudes sobresalientes. ¿Qué son estas aptitudes sobresalientes? Son personas que tienen aptitudes sobresalientes y se identifican porque sus desempeños, sus conocimientos, sus habilidades están por encima del grupo al que pertenecen. Entonces, pueden manifestarse de diferentes formas, en lo científico, en las matemáticas, en la naturaleza, en los deportes, en las artes, en el liderazgo. O sea, hay un montón de formas de manifestar esas aptitudes sobresalientes. Sin embargo, ¿cómo realmente las vemos? Porque yo te puedo platicar que son bien bonitas y no digo nada. ¿Cómo las vemos?
Bueno, así están definidas por Secretaría de Educación Pública, así como se los acabo de mencionar. Pero ¿cómo las podemos ver en realidad? Bueno, son chicos que desafortunadamente brillan por las peores características. Para los papás es una preocupación de decir, híjole, yo veo a mi hijo diferente, por ahí se oyen frases de un bebé de alta demanda, un bebé que está buscando actividades constantemente, un bebé que no se pone en paz. Y conforme va creciendo, te enfrentas a comentarios como tiene hiperactividad, es un niño que no se está quieto, es un niño que todo quiere saber, que es un preguntón, que es un latoso, pero más allá de la pregunta es la incomodidad que genera a los adultos que lo rodean. Entonces ahí es donde empezamos a estos foquitos rojos decir, a ver qué está pasando, por qué la gente se incomoda con él, aunque realmente estaríamos diciendo, ¿por qué se porta mal? ¿No? Y en el caso de los varones es muy común que empecemos por una mala conducta, se va al psicólogo, se va al neurólogo y te dicen, es que seguro tiene TDAH, segurito tiene déficit de atención, segurito tiene hiperactividad y segurito tiene algo. Y luego me encantan las frases que dicen, es que es muy inteligente, pero si se portara bien, dices tú, o sea, si es muy inteligente, algo está pasando, ¿no? No es nada más que la mala conducta. Entonces, estas conductas desafortunadamente son las que nos hacen ir a un especialista, pero no necesariamente a la hora ya que trabajas con una serie de instrumentos de manera integral, te das cuenta que la mala conducta tiene un origen en el aburrimiento, en el que no me hacen caso, en el que yo quiero saber más y me limitan, en el que tengo que esperar a los compañeros y pues yo lo hice en 5 minutos, los demás se tardan 3 horas y yo tengo que estar así como que a ver a qué horas funciona la vida. O sea, este tipo de cosas son las primeras que empezamos a observar en varones. Y hago la aclaración no por ser feminista, sino porque hombres y mujeres funcionan distinto. Las mujeres, por lo regular, prefieren pertenecer al grupo social que manifestar su alta capacidad. Entonces, ahí las vas a ver retraídas, como muy normales, como muy X, y aquella, claro que hay chicas renegonas o renegadas que dicen, no, sí, yo también me voy a manifestar, y sí, las ven como mala conducta también, pero en general son chicas mucho más tranquilas y desafortunadamente eso hace que las mujeres sean mucho más difíciles de identificar. ¿Sabes? Entonces, sí es todo un tema la identificación, pero por ahí empezamos, por los problemas de conducta en el aula, por problemas de conducta, por problemas de atención o por supuestos problemas de hiperactividad. Y digo supuestos porque no necesariamente están, aunque, y hago un paréntesis, podemos tener condiciones diversas en la misma persona. Autismo, alta capacidad, aptitudes sobresalientes, dislexia, disgrafía, y esto le vamos a llamar doble excepcionalidad. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en una de estas cosas raras. Sí, sobre todo, y fíjate, algo que me encantaría, porque sí nos cuesta mucho, y me incluyo porque yo cuando empecé en esta búsqueda a pedir ayuda cuesta. ¿Qué le dirías a las familias que actualmente están viviendo situaciones que solamente vemos la dificultad, pero no vemos el potencial que existe detrás de ese niño tan maravilloso? Porque realmente tiene un mensaje. Fíjate que es bien triste ver cómo las escuelas derivan a los especialistas por problemas. Nunca porque dice, bueno, no, digo, no puedo decir nunca porque sí hay escuelas que sí lo hacen, pero es rarísimo que una escuela le diga a los papás, oye, como que yo lo veo sobresaliente, llévalo a ver que sí es cierto. Es rarísimo que eso pase. Lo común es que te digan, tiene mala conducta, puede tener TDA, puede ser autista, puede ser cualquier cosa, pero sí es muy inteligente, pero eso no se le ve nada más el problema. Sí, y aquí fíjate también cómo podemos aprender desde tu parte como maestra y ahora como especialista, cómo podemos acompañar sin apagar eso que ya trae el niño, que es único. Mira, pues la verdad es que sí es muy importante tener una buena evaluación. Normalmente cuando los papás se dan cuenta que su hijo es diferente, pues desafortunadamente, como también hay mucha mala información en las redes, de verdad yo casi diario me peleo con alguien porque dice barbaridad y media. Los papás, pues yo siempre digo, los papás no están obligados en saber. O sea, el papá no tiene obligación de ser neurólogo, ni de ser especialista, ni de nada. O sea, el papá es papá y trata de hacer lo mejor posible con su hijo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pasa que cuando tú empiezas a notar problemas en la escuela, dificultades en la escuela, sí es importante acudir con un especialista. Muchas veces te dicen, es que está muy chiquito, no se puede evaluar.
Normalmente una evaluación se puede hacer desde los 3 años, aunque para mí, para una mejor evaluación mucho más confiable, siempre digo que sean 4, 5 años, 6 años sería lo ideal. Pero hay muchos niños que desde los 3 de verdad ya te manifiestan cosas que dices, por favor, necesito ayuda, ¿no? Entonces, a los 3 años ya podemos hacer una evaluación formal, confiable, para poder identificar aptitudes sobresalientes y cualquier otra cosa agregada. Entonces, de entrada, sí es muy recomendable que se acerquen a un especialista, que busquen ayuda para poder tener claridad. Como les digo yo, haz de cuenta que con estos chicos agarras una caja de un rompecabezas y te avientan así todas las piezas en la mesa, ¿no? O sea, tienes un montón de cosas porque por un lado la maestra te dice algo, por el otro lado la vecina te dice algo, por otro lado te dice que, no sé, cosas, ¿no? Entonces, de repente el papá tiene información de diferentes lados y digamos que tiene todas las piezas, pero no sabe cómo acomodarlas, ¿no? Entonces, yo lo que siempre sugiero y lo que siempre hago es que justamente primero empezamos por una entrevista, ¿no? Y ya les digo a los papás, a ver, tráeme todo lo que tengas, organizamos las piezas, ya vemos si te hace falta algo y entonces hacemos una evaluación. Si con estas piezas podemos trabajar, con esto trabajamos y le damos. Entonces, lo primero sí es buscar ayuda. Sí, definitivamente necesitamos que buscar ayuda, pero si a veces la ayuda se retrasa un poquito, porque también a veces la economía, las circunstancias familiares, lo que sea, ¿qué sí podemos hacer? Escuchar a nuestros hijos, escuchar, observarlos, qué cosas hacen, registrar es bien interesante. Pocos papás registran lo que van haciendo sus hijos, ¿sabes? Y cuando llegan con un registro, con otros los especialistas, no sabes qué maravilla ver que tienen claramente cuándo empezó a hablar, cuándo empezó a caminar, si tuvo alguna enfermedad, si tuvo algún accidente importante. Esa información para nosotros es muy valiosa. Entonces, yo veo que mi hijo empieza a tener cosas, conductas que se salen de lo común, ya sea porque tiene un hermano mayor o porque el primito o el vecino, y empiezo a ver estas diferencias. Hagan su bitácora, registren estas cosas raras y conforme vayan creciendo, si van solventando las cosas, qué padre, vamos por buen camino, pero a veces pues ya se nos atora la carreta y entonces sí hay que buscar ayuda. Pero con este registro, muchísimo más fácil poder trabajar. Y algo que me llama mucho la atención, ¿hubo algún niño que te marcara un antes y un después, sobre todo lo que has vivido en esta carrera, que dices, wow, Uy, te gustaría como que los padres vieran que sí vale la pena todo este tipo? Y mira, nos dice Mara, me sí. alegra que le des visibilidad al tema. Sí, gracias, Mara, saludos. Este, fíjate que la verdad es que son tantos casos han pasado por mis manos que la verdad es que no sabía por cuál decidirme, pero yo creo que casos muy emblemáticos, me gusta compartir mucho uno en especial, que fueron de los primeros casos que me tocó atender, un chico que junto con el equipo de USAER de una comunidad en el norte de Guadalajara, de Jalisco, perdón, en el norte de Jalisco, de repente identificaron que era un chico sobresaliente de una comunidad indígena que pues sabían que tenía potencial, pero no hallábamos qué hacer, bueno, no hallaban qué hacer con él o no sabíamos por dónde abordarlo. Al final, con el trabajo en equipo que se hizo con la USAER, lograron identificar cuál era el camino más adecuado para él, porque traía un tanto conflicto con su cultura, un tanto de conflicto con la familia, un tanto de conflicto con la misma comunidad, ¿no? Entonces, esta parte de poder empezar a identificar las necesidades del chico, el equipo de USAER los llevó a que, imagínate, lo identificaron en preescolar con un coeficiente intelectual de 140, que ahorita hago una acotación sobre el CI, un coeficiente intelectual de 140 y tantos, pero el acompañamiento fue tan bonito que el chico pasó a la primaria, pasó a la secundaria, nunca necesitó adelantar grados, nunca necesitó como estas cosas de córrele para seguir aprendiendo más allá, no, llevaron realmente un acompañamiento tan bonito con el chico que ahorita él está estudiando ingenierías en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces, sí son cosas como bien bonitas porque dices, cuando hay un buen acompañamiento, cuando hay un trabajo en equipo, hay mil cosas que hacer antes de adelantar a un chico de grado, hay mil cosas que hacer para que de veras el chico se sienta seguro, se sienta acompañado y despegue todo su potencial que tiene, ¿no? Entonces, ese caso la verdad es que me encanta platicarlo por ser un chico doble excepcionalidad, ¿no? Alta capacidad intelectual de una comunidad indígena, en un contexto muy desfavorable, económicamente en situación complicada, y sin embargo, oiga, ya está en la universidad y sigue desarrollándose el chico bastante bien. Qué padre. Y quiero que esta conversación también llegue a una invitación, porque lo más
yo lo que me toca ver mucho es juzgar y comenzar. Y aquí ver un hijo que es difícil, para mí es como una pregunta. Y es lo que a mí me gustaría que los papás se llevaran, de los que nos escuchan, que trata de decirnos, porque cuando cambiamos, y es increíble esta experiencia, porque ahí hay una transformación, y eso me gustaría muchísimo, ¿no? Dice aquí, excelente tip al llevar un registro de bitácora, ¿no? Entonces, para mí es hermoso como esta parte de como los niños de transformación y lo que vemos que es un niño complicado, da un mensaje. Y eso es lo que vivimos con lo que yo hoy vivo, ¿no? Para mí es un honor que nos acompañes y que muchos papás no sabemos, porque siento que para mí es algo que digo, wow. Cuando yo empecé y te subí en la conferencia, dije, ay, ¿cuántos papás necesitamos tener herramientas que sepamos acompañar para poder hacerlo diferente? Así. Y fíjate que ahorita que retoman el tema de la bitácora, es algo que también yo les pido mucho a los maestros cuando me toca acompañar escuelas, porque muchas veces vemos solamente la conducta en el momento molesto, ¿no? En el momento que me sacó de orden al grupo, en el momento que yo estaba muy concentrada y me sacaron de concentración, o incluso en casa, ¿no? De repente llevas así como un trabajo, una línea, y de repente el chiquillo te saca por otro lado. En las escuelas también es bien importante llevar una bitácora de qué pasa antes de la conducta que nos está generando incomodidad, qué pasó durante el incidente en cuestión y qué hicimos después. Eso también son datos importantes porque les voy a decir, no es lo mismo que un niño pegue el grito porque algo le picó en ese momento y resultó que un animal lo asustó, a cuando a lo mejor él estaba muy concentrado, pasa el compañero por atrás y sin querer le toca con el cuaderno, le mueve el cabello, lo que sea, y resulta que el niño no soporta que le toquen el cabello. Y entonces, pero nadie sabíamos que no le gustaba que le tocaran el cabello, ¿no? Entonces, sí es como empezar a desmenuzar, a ver qué pasó, por qué se me puso así. Y entonces ella dice, pues es que me tocó el cabello y me jaló. Oye, pero es que no te jaló, se le atoró el lápiz en tu cabello nada más. Eso es importante registrarlo. ¿Qué pasó después? Pues que platiqué con él, ya se pudo tranquilizar y seguimos trabajando, ¿no? Pero sí es importante porque ese antes de la conducta siempre va a ser muy importante para ver qué está pasando y qué es lo que nos detona las conductas que a veces no nos gustan, ¿no? Entonces sí está súper interesante pues el hacer registros, ¿no? Muy interesante, porque hay días como papás que nomás decimos, estoy cansada. Mira, aquí también nos dice, ya también me gusta que nos acompañen, dice, a mí me dio mucha tranquilidad la entrevista con Bárbara. Y mira, aquí nos comparte un testimonio. Entonces, para nosotros es un honor, Marta, que nos estás acompañando, porque eso es lo que nos hace crecer como comunidad, el alzar la voz, el decir yo también puedo, porque hay días como papás perdemos la paciencia y sentimos que estamos haciendo todo lo posible y así dices, pues lo estoy haciendo mal, pero cuando tenemos esta información, herramientas que nos acompañan, podemos hacerlo diferente. Y mira, aquí también nos comentan saludos a la maestra Bárbara, la recomiendo ampliamente, ella evaluó a mi hijo el año pasado, mira otro testimonio. Entonces ahí eso es lo bello, ¿no? Cuando los papás, todo hacemos por los hijos. Bueno, yo que estoy aquí, por eso empecé, porque mi hijo empezaba a gritar, golpeaba a la maestra. Entonces realmente dices, no, pues yo quiero hacerlo diferente, tiene que haber otra manera. Mira, también aquí nos comparten. ¿Te gustaría leerlo, Bárbara? ¿Qué dice tu hijo? Fíjate, dice, ojalá también cuando los papás aún no se animan a dar ese paso para reconocer lo que los hijos son. Lo queremos ver natural, sin saber lo que nos perdemos al dejar de nuestros hijos convivan con sus pares. Niños con intereses y gustos similares, fue una de ellas. Sí, fíjense que esto es bien interesante porque justamente es algo que también a mí me gusta mucho promover, el trabajo en comunidad, porque los papás van solos, de verdad, es un camino bien solitario, tengas la neurodivergencia que tengas, es un camino muy solitario, ¿no? Entonces, a veces esta parte de que los papás se pierden en este camino por el bienestar de sus hijos, entonces sí necesitan como este acompañamiento, decir, a ver, sí vas bien, vamos trabajando esto, pero podrías mejorar en A, B o C, ¿no? Entonces, sí es como muy importante que los papás también se den la oportunidad de a veces escuchar cosas que quizá no sean tan bonitas, pero que te permitan crecer en la educación de tus hijos, ¿no? Entonces, hay que cuidar con quién nos juntamos, con quién buscamos. Y yo, bueno, les comparto que tenemos una comunidad, tengo un chat de WhatsApp, igual al rato les ponemos ahí en un mensajito la liga para el chat.
es un grupo donde creo que hemos logrado una convivencia tan interesante, donde hay un diálogo, donde hay un debate de repente planteamos ideas o plantean circunstancias, donde empezamos a hablar de las cosas y esa parte es como la que se trata de acompañar a las familias, ¿no? Que no se sientan solas, que sepan que a veces el camino no es fácil, pero que no están solos y que aquí estamos todos jalando para el mismo lado. Totalmente, acompañar y podemos hacerlo diferente y como dice maestra Bárbara, el unir las voces ya hace la diferencia. En mi caso como madre, como mentora y hablar de la parte espiritual, pero aquí cuando dices, hablas de un especialista de altas capacidades, ya el problema, yo siento que para mí dos voces, dices, wow, el unir las voces, ver los dos fondos, dos miradas diferentes, pero con el mismo propósito de servir. Sí, mira, aquí es otra mami. Pues mami, ahora sí que Claudia García, con todo gusto, el día que gustes me mandas mensajito y por ahí platicamos. Yo la verdad que de repente pareciera comercial, pero consultas en Facebook, con todo gusto platicamos ahí en Facebook y ya de ahí nos ponemos de acuerdo para otra cosa. Pero Sí, normalmente este acercamiento con toda confianza, ¿eh? Por ahí me pueden buscar y vamos. no, compárteles tus redes, ¿dónde te pueden encontrar, Bárbara? También utilízalo, porque esto es a nivel Sí, internacional y mucha gente, te aseguro, que van a tener la súper. oportunidad. Y a nosotros nos gustaría, si alguien está viendo una situación, quieren compartir, pueden compartir con todo gusto este live, porque a veces no tenemos, decir, Sí, ¿dónde lo busco? Me da pena preguntar, entonces esta es una exacto. oportunidad y con gusto puedes compartir tus redes. Sí, bueno, normalmente en Facebook me encuentran como Bárbara Pérez Valero con mi segundo apellido. Este es mi red Facebook en la que manejamos todo este tipo de cosas. Y en Instagram estoy como Centro Crack con doble A y doble C. Centro Crack. La verdad es que son los dos medios por los que normalmente trabajo. Estoy apenas abriendo canal de YouTube, pero más básicamente la interacción o es en Facebook o es en Instagram. Entonces, por ahí nos encuentran. Igual ahorita les ponemos ahí en un mensajito todos los datos para que los tengan ahí a la mano. Sí, igual Pero también nos puedes compartir y con gusto, porque sí. siento que Ah, pues sí, ¿verdad? sí, porque aquí Ah, lo más anda. bello, que igual mucha gente lo ve en retransmisión, como a veces por Sí, cuestiones de tiempo, pero ya lo subimos a las redes y la gente se puede seguir conectando y puede hacer preguntas, dudas, y lo más importante que esto es es, lo bello, de compartir y hacer la es- invitación. Entonces, de esas personas que están viviendo situaciones, dicen, ah, yo conozco a alguien, pero le puedo dar la invitación. sí, Entonces, sí. sí, con gusto. Entonces, déjame ver. Bueno, esa es la liguita. Ahorita te compartí por el WhatsApp la liga de Facebook y ahorita te busco la Y de saludos Instagram. a Bárbara, años de toda la experiencia, ¿sí? ¿Qué dice? Año con Sí, todos los años, con toda la con toda experiencia y disponibilidad para ayudar, mira. sí, Y pues se es siente que muy haya, agradecida. sí, Gracias por gracias. acompañarnos. Sí, la verdad es que pues sí, digo, o sea, ya son 20 años que hemos estado trabajándole con todo y pues ahí estamos, ¿no? Ahora sí que seguimos chambeándole, pero Sí. ahí va, ahí va. Entonces sí, ahorita te comparto también el Insta. Ya no me cuesta, todavía no me hallo con el No, no Instagram, te preocupes, así estamos, así el mundo de las ¿verdad? redes. Somos Este mundo especialistas en está- una área, nos falla otras. Sí, pero bueno, ahí vamos. Ahorita, de todos modos, Sí, ahorita se los pongo. Ahorita en el chat se los pongo en el Facebook. estás en tu Es, casa. Sí, aquí estamos. gracias. Estamos Pero sí, aprendiendo. fíjense que retomando un poquito estos temas en cuanto a papás, de repente sí es muy complejo para un papá el acercarse a una escuela, por ejemplo, porque las escuelas desafortunadamente no están, en su mayoría, no están preparadas para atender este tipo de niños, ¿no? Mira, aquí hay un ejemplo muy interesante. Mi hijo tiene 4 años, ya sabe leer, números también, pero tiene temas de atención. Siento que se aburre y no sé cómo ayudarlo. Justo es lo que quería comentar. La primera parte es por qué ver ese aburrimiento hacia dónde va. Si ya sabe leer y ya sabe de números, perdón, pero el preescolar obviamente no es para leer, ni para escribir, ni para hacer cosas, pero él ya lo sabe hacer. Entonces, obviamente lo que pasa en la escuela va a ser aburrido. Preescolar es un nivel muy amable porque como hacen proyectos y hacen diferentes actividades, de alguna manera nada más es como que al maestro o la maestra le quede claro que podría hacer actividades donde a él le permita usar su nivel de lectoescritura que ya tiene, su conocimiento de números, para hacer algunas actividades.
pero es mucho más complejo en la primaria. Imagínense que llega este chiquito, cuando llegue a la primaria, que ya va a saber leer y escribir perfecto, que ya va a estar con el manejo de números un poquito más avanzado, y que llegue a primero de primaria y que sus compañeros todavía no sepan ni la O por lo redondo y sin ánimos de ofender a nadie, por supuesto, tenerse que chutar todo el proceso de alfabetización de los compañeros no va a estar nada padre. Entonces, sí, ¿qué necesitamos? Yo sí te diría, Damaris, igual me mandas un mensajito al rato en mi página para ponernos en contacto y platicar con más detalle para saber cómo está tu contexto, qué escuela tienes, cómo está este rollo, y ya vamos así como aclarando por dónde pudieras darle. Porque una de las grandes barreras es la escuela. La escuela, justamente el otro día estaba en una escuela y algo que siempre les digo, ya sé que se van a enojar y me van a decir que no es cierto, pero sí es que llega el papá con evaluaciones, o sea, ya ni siquiera así como Damaris de decir, oye, mi hijo está haciendo esto, no. Hay gente que ya llega con una evaluación a la escuela y la escuela le dice, ah, pues no lo creo, porque mira, se ve tan normal, digo, pues no tiene que tener el ojo verde, no se le va a aparecer aquí el tercer ojo, o sea, no, es un niño, claro que es un niño normal, pero que tiene una competencia académica distinta, una capacidad intelectual distinta. Entonces, cuando llegan a veces los papás con el informe, hay escuelas que de verdad te dicen, no, seguramente pagaste por ese informe, o no, tu hijo no puede ser tan inteligente, y no se vale, de verdad esta parte de pleitos es terrible porque es un tema actitudinal, ¿no? Ni siquiera conocen al niño y ya le están poniendo la barrera. O a veces entra a la escuela, los papás después de un tiempo llegan con el informe y la escuela igual va a decir, pues yo no lo veo. O sea, aquí no hace nada. Pues ¿cómo va a ser algo si está bien aburrido? ¿Cómo va a ser algo si no hay nada interesante en la escuela, no? Entonces, sí es como muy compleja esta parte. Por eso necesitamos como el acompañamiento en las dos partes, ¿no? El trabajar con las escuelas por un lado, que en eso también tratamos de hacer lo propio, pero el acompañamiento con las familias para ayudarles a negociar con las escuelas qué podemos hacer, ¿no? Yo, de hecho, si están por aquí en zona metropolitana de Guadalajara, siempre les ofrezco una sesión de sensibilización totalmente gratuita para cualquier escuela pública o privada. A veces por las distancias les pido un apoyo para transporte, pero en general no les cobro un peso por esta sesión de sensibilización, porque lo que me interesa es que la escuela sepa de qué se trata esto, ¿no? Entonces, ya si quieren capacitación, pues ya platicaremos diferente. Pero sí esta parte de la sensibilización se las regalo con todo gusto para que puedan entender de qué se tratan estos chicos, qué pueden hacer, porque siempre aterrizo en remedios, por lo menos prácticos, para que la escuela sepa qué hacer, ¿no? También les puedo, doy clases, digo clases, no, ya no más, pláticas en escuelas o para padres de familia, para que los papás a veces tienen estas circunstancias y no saben que pueden ser altas capacidades o aptitudes sobresalientes, ¿no? A veces se enfrentan a estos retos y no saben cómo por dónde abordarle, entonces están estas pláticas para padres de familia donde también podemos orientar un poquitín ahí en las escuelas, ¿no? Y justo como dice aquí Ninette Martínez, dice, imagínate, llega a la primaria, ya leía, escribía desde los 3 años, imagínense ustedes, decidieron hacer escuela en casa. Sé que no es para todas las familias. Efectivamente, la escuela en casa es una gran herramienta para muchas familias, pero la realidad es que no es para todas las familias. Y dicho sea de paso, por favor, cuiden mucho estos centros que se dicen ser escuela en casa y que es puro fraude. Por favor, tengan cuidado donde meten a sus hijos con esta supuesta escuela en casa. Escuela en casa es hacerse responsable de tus hijos en lo que van a aprender, cómo van a aprender y lo que van a hacer. Entonces, hay por ahí se les recomiendo a Marta Rebolledo, ella es buenísima para estos temas de escuela en casa, ¿no? Pero igual vamos viendo que puede llegar a la escuela, aún en estas condiciones, las escuelas sí responden, solo necesitan algo de información, ¿no? Ay, mira, ya me emocioné con los comentarios que... No, léelos, para eso estábamos, este es programa ¿verdad? precisamente, es para preguntas y respuestas y ver que no todos encajamos en los moldes, con confianza, léelos, adelante. Sí, no, me encanta la interacción que hay, muchas gracias por estar interactuando. Sí, con todo, Sí. Adelante. Sí. Pasamos ya por 2 escuelas públicas y no tuvimos apoyo, ni nos mostraron empatía. Ay, ya sé, el enriquecimiento, sí, es terrible la empatía en muchas escuelas, justamente por la falta de información, ¿no? Insistimos, una de las grandes barreras que se enfrenta es la apatía, la parte actitudinal, que desafortunadamente hasta autoridades escolares desconocen estas circunstancias y entonces así como que, ay, no, pues con la pena, ¿no? Y dices, no, espérate, ¿cuál con la pena? Es tu obligación saber, es tu obligación investigar. Entonces hay que trabajar en esto mucho.
¿Qué podemos hacer cuando no hay apoyo? Bueno, de verdad, mándeme mensajito y ahí vamos. Ah, pues es Poli, no te había visto, Poli. Muchas gracias por el comentario también. Ah, este es otro comentario, ¿ah? El de Poli. Sí, tú, Estamos con las si la escuelas. especialista eres, Actuales, adelante. lo había puesto. Es que a Poli la conozco desde hace rato. Y la verdad también el caso de Poli fue todo un tema porque de verdad buscábamos una escuela y buscábamos otra escuela y buscábamos otra escuela y bueno, total tuvimos que hacer otro tipo de estrategias, para poderle ayudar a la Peque a que pudiera seguir desarrollando su potencial, porque aquí es el punto, ¿no? ¿Qué voy a hacer con todo el potencial que tienen mis hijos cuando la escuela resulta ser una barrera y no un espacio favorecedor del talento? Entonces, bueno, punto número uno, como les digo, voy a las escuelas, platicamos, pero no todas las escuelas lo permiten. Punto número dos, por fuera de la escuela, porque al final del día la escuela es un trámite que tenemos que hacer, la escuela es necesaria para tus estudios superiores, entonces buscamos que la escuela pasarle lo mejor posible y buscar por fuera actividades que enriquezcan el trabajo de los chicos, ¿no? Y aquí les puedo sugerir, miren, hay el Museo de Paleontología, está el Museo el Happy, está El globo. Solacit, está el Globo, está Solacit, que es una sociedad latinoamericana de ciencia y tecnología que hace competencias de robótica, de videos, de ciencia, de un montón de cosas padrísimas. Está Pauta, que es el programa Adopte un Talento, donde se desarrollan vocaciones científicas. Hay así, muchísimas cosas que podemos hacer. Entonces, no todo es la escuela, pero desafortunadamente tenemos que pasar por la escuela, ¿no? Mi sueño guajiro es que las escuelas de veras ofrezcan esta diversidad, esta atención a la diversidad, pero pues estamos muy verdes todavía aquí en México, nos falta mucho camino por recorrer. Entonces, lo que hacemos es trabajar con las familias por fuera, ¿no? Ver qué otras alternativas hay, ver qué otras opciones, y sobre eso, pues a seguir desarrollando el talento de los chicos, a darle con todo. ¿Sale? Sí, no, gracias por compartir esta experiencia, porque eso lo bello. Si alguno papá tuviera alguna información que desee, con todo gusto se la hacemos llegar. Si después nos ven en retransmisión, con toda confianza, porque para eso estamos, para servir y poder transformar, porque eso no termina aquí. Y precisamente en 16 días ya llevamos a cabo el Seminario Integral de Emociones, porque eso es lo bello, que estas emociones no terminan y es un espacio que nace con este propósito de llevar más herramientas a familias que lo necesitan, comprender que sobre todo lo importante de las emociones y la relación de manera que están acompañando. Y siento que el unir la voz con Bárbara es eso, levantar y decir, hay otra forma, hay un lugar que yo siento que para mí, el acompañar, porque muchos sueños, los niños tienen emociones, tienen sueños, pero nosotros como papás a veces decimos, queremos meternos un molde en el cual no encajan, a una sociedad que no encaja, entonces dices, ¿en qué momento se pierde? Entonces, desde ahí es la invitación, si no nos han registrado, quiero también agradecerle a Bárbara, porque también sé que el tiempo es respetable. Gracias. Seguirlos invitando, porque el que no sea amigo, que aquí también nos une, sí, léalo adelante, que nos comparte con toda la confianza. Mira, está Brígido, que también muchas gracias por el comentario, Brígido. Ya también tenemos ratito, mira, hace rato que me tocó evaluar a sus peques. Y la verdad que qué emoción que ya esté en la prepa, o sea, échense esa, los niños que se van a la prepa y a la universidad. No, la verdad, un gran gusto haber participado con estas familias y que seguimos en contacto. Como te das cuenta, hay algunos que seguimos en contacto, lo cual me encanta, porque yo sigo aprendiendo con ellos, ¿no? Seguimos creciendo con los chicos y ahí vamos caminando. Y justamente ahorita que hablabas de las emociones, una de las cosas que pasa y que es importante también mencionar con estos chicos es justamente hay chicos que tienen lo que se llama sobreexcitabilidad, es decir, sienten en demasía lo que sea, traen en demasía algo, no todo, pero a veces uno es una cosa, otro es otra cosa. ¿Qué cosas traen en demasía? De repente, la cuestión táctil, la cuestión de las sensaciones en el tacto, que las pueden sentir como si fueran cosas horribles, ¿no? Por ejemplo, la etiqueta, que pareciera que traes ahí la costra de no sé qué, que te arde, que te pica y horrible, o a veces es el pantalón de mezclilla que no lo soportan porque está demasiado duro, o a veces uno dice, ay, la playera está suavecita y él no la aguanta, pues porque tiene hipersensibilidad. Entonces, está esta parte física, está la parte auditiva, está visual, pero también hay otra que a veces no se sabe cómo responder ante una hipersensibilidad emocional.
Son chavitos o chavitas que de repente ven algo y se sueltan llorando, pero así como en el superdrama. Ándale, el poliéster que rechina, sí es cierto. Hay, ahorita que comentaba, ¿no? Poliéster que rechina. Hay ruidos que dices tú, es que ¿cómo escuchas eso? Pues sí, sí lo escuchan y es molesto para algunos, ¿no? Pero en el caso de las emociones es bien fuerte poder entender que los chicos se emocionan a veces tanto que de veras es una cosa que el papá dice así como que, ay, ¿qué le pasa, no? Pues sí, es la emoción de felicidad. O a veces se enojan y se ponen así súper intensos y, bueno, avientan puertas, cosas, todo, ¿no? O de repente les da una tristeza y es una tristeza profunda de casi, casi ando bajándome del mundo, ¿no? Ya me estoy suscribiendo por ahí, dicen, ¿no? Entonces, estas emociones tan extremas también hay que ayudarles a acompañarlas, ¿no? Porque no se trata de que dejen de sentir, no se trata de que dejen de emocionarse, se trata de que aprendamos a vivir con estas circunstancias y podamos mejorar nuestra calidad de vida, porque tampoco está padre que pasa una mosca y me suelto llorando, ¿no? Y digo, lo digo ahorita como muy exagerado, pero pasa, por ejemplo, que de repente son tan sensibles al arte que ven una pintura y que tú la puedes pasar y ver así como que, ah, está bonita, y el otro así como que se infarta y es que es súper triste y se te pone a llorar, ¿no? O por una pieza musical que escucha y bueno, ya se enganchó con la tristeza de la pieza y se te suelta ahí llorando, ¿no? Entonces, estas emociones hay que aprender a acompañarlas y si es todo un tema, pero pues para eso estamos, ¿no? Para irnos acompañando. Y esto es lo que dice Leslie, sí, el poliéster que rechina es que de verdad hay ruidos, bueno, hay gente, hay chicos que te dicen, se escuchan electricidad, ¿sabes? Escuchan el bzzz de la electricidad y llega a ser molesto, llega a ser cansado y todo el mundo dice, ay, qué exagerado, ¿cómo va a escuchar la electricidad? ¿Eso qué? Pues sí, sí se escucha, para algunos sí le escuchan, ¿no? O para algunos sí es molesta la tela, o para algunos es, sí, exacto. Ah, mira, qué bonito. Para regocijar mi sensorial emocional recomiendan los deportes o la danza. Sí, claro, porque es una forma de recuperar la comprensión de tu cuerpo, lo que pasa con tu cuerpo, este control corporal que necesitamos. Y sí, claro que es una excelente sugerencia, deportes o danza, ¿no? Hay casos en los que tenemos que llegar a la terapia, definitivamente, hay casos en terapia, pero para llegar a una terapia, por favor, busquen un especialista para evaluar primero, ¿sí? Primero evaluamos, identificamos necesidades, situaciones y luego ya vamos a las terapias. Porque luego me ha pasado que en entrevistas con papás, de repente les digo, oigan, ¿han estado con psicólogo? Sí, sí estuvo con psicólogo. ¿Y cuál fue la razón? Pues es que de la escuela lo mandaron y llegó con la psicóloga y le estuvo dando como 5 sesiones de terapia. ¿Y yo, ¿y terapia de qué? Pues no sé, llegaba y se metía con la psicóloga y ahí estaban trabajando y pues ya. Y yo, pero ¿cuál era la razón de la terapia? Pues no, ¿te dieron algún informe? No, tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a ver si hubo mejora o no hubo mejora? ¿No? Entonces, sí es importante, por favor, que cualquier persona que les ofrezca una terapia, pues primero que te digan por qué y para qué es la terapia, y luego ya dices, ok, sí, sí voy, ¿no? O sea, sí, sí lo hago. Pero primero que sí te sean muy claros y que te digan bien cuál sería la finalidad de dar una terapia. ¿Ok? Entonces, sí es interesante. Ay, sí, sí. La masticación del de al lado, ay, sí, es súper molesta. Esas son estas hipersensibilidades que muchas veces pasan o pasan desapercibidos o pasan a ser un tema de, ay, qué latosa, ay, qué enfadoso, ay, qué chiqueado el niño. Dices, no, no es ni enfadoso, ni chiqueado, ni nada. Es una necesidad que tiene la persona y que hay que aprender a trabajar con ella. Ojo, hay características que sí llegan a ser limitantes, ¿no? Hay personas que en este tema de los alimentos, por ejemplo, llegan a tener problemas alimentarios bastante fuertes, ¿no? Por estas sensaciones en la lengua. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado entre que no caigamos todo en, ay, es una hipersensibilidad, ya se le pasará. No, sí hay que atender, sí hay que estar al pendiente y hay que trabajar con eso, ¿no? A ver qué nos dicen aquí. ¿Existe algo que una mamá hace en particular por el cual un niño nace? Ah, qué buenísima pregunta. Fíjate que como estudios como tal, no hay muchos estudios genéticos hablando de altas capacidades, pero hay un autor que se llama François Gagné, él es canadiense, yo la verdad soy su fan. El señor tiene más de 50, 60 años estudiando el fenómeno de altas capacidades y sigue produciendo esta parte de cómo entender este fenómeno.
¿Y qué es lo que él ha encontrado? Él últimamente ha estado metiéndose en el tema de la genética. La verdad es que es un tema bastante escabroso porque, digamos, ¿hay algún gen? Pues no. ¿Hay algo que podamos hacer? Pues realmente no. Hasta ahorita lo que se ha demostrado, salvo algunos estudios, es ah, el hecho de que puede ser una ruleta rusa. Y lo digo en este término tan llano y tan triste a lo mejor, porque hemos encontrado niños con altas capacidades intelectuales, muy altas capacidades intelectuales, en familias, digamos, analfabetas, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo en un medio analfabeta donde no hay nada de enriquecimiento académico, resulta que hay un chico con este potencial, ¿no? O hay veces que sí nos ha tocado ver que el niño se identifica y hacemos la evaluación, se identifica con altas capacidades y de repente cuando le estamos entregando el resultado a los papás me encanta porque empieza ya sea la mamá, ya sea el papá o a veces los dos, así como que, ay, yo hacía eso de chiquito, ay, es que como que a mí me pasaba, ay, es que, y entonces ahí te das cuenta que, pues sí, puede haber este factor genético que pasa. Pero ¿qué se afecta? ¿Qué se afecta? Afecta no lo que pasa antes de nacer, lo que sí afecta es lo que sucede después de nacer. ¿Qué tan favorable es el contexto que tú le ofreces a tu hijo? Es decir, François Gagné, este autor que les mencionaba, dice que para el desarrollo de las habilidades, tú naces con una serie de habilidades, pum, traes un paquete, ¿no? Te dan mucho de esto, poquito del otro, más o menos de aquello y pum, pum, pum. Pero este paquete que te dan, tú puedes llegar a desarrollar talento porque Gagné considera que las personas con altas capacidades son el 10% de la población que está por encima del resto. Entonces, considerando este 10%, tus capacidades se pueden desarrollar en talentos a partir del trabajo que hay como familia, es decir, el contexto, las personas con las que te mueves, si tuviste estimulación, si no tuviste estimulación, aún a pesar de, lo ideal es que tú tengas como todas estas herramientas, ¿no? Y que la familia pueda ofrecer como estas cosas, sería padrísimo, ideal, pero sabemos que no en todos los contextos se dan. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas, aún fuera de estos contextos o en contextos más desfavorables, llegan a verse estos talentos. Por eso ahorita uno de los temas importantes es que desafortunadamente una evaluación integral, completa y que te dé herramientas para educar a tu hijo, pues muchas veces está fuera del alcance económico de muchas familias. Entonces, sí estamos buscando como elementos para poder bajar costos, para poder favorecer. La verdad es que si alguien tiene temas económicos, mándenme mensajitos y buscamos la manera. Si yo no los puedo evaluar y no encontramos un punto de acuerdo, yo les digo por dónde. Un lugar buenísimo, Universidad de Guadalajara, tenemos una instancia buenísima ahí, donde ellos hacen evaluaciones súper confiables, buenísimas, y son de muy, muy bajo costo. Entonces, sí hay espacios, pero pues podemos irlo aplicándolo. Y mira, tenemos otra pregunta. Sí, adelante, Bárbara, sí. Adelante. ¿Se pierden si no se desarrollan? Fíjate que esa pregunta es como bien compleja. ¿Por qué? Porque resulta que un día les voy a platicar una anécdota. Un día una mamá de una chiquitina de 3 añitos o menos, ni siquiera tenía los 3 años, venía muy preocupada porque ella veía que su hija tenía talento, ¿no? Pero pues, estaba tan chiquita que no la podíamos evaluar. Y entonces le dije, no, mira, necesito que juegues con ella, que la abraces, que hagas, Dije, pero no podemos evaluarla hasta que no tenga los 3 años cumplidos. Y la mamá con mucho pesar me decía, entonces mi hija no va a desarrollar su potencial. Y pues mi respuesta a lo mejor un poco sarcástica, que espero en ese momento no haber sido tan sarcástica como hoy en día la veo a la distancia, yo sí le dije, a ver, vas a tener a tu hija encerrada en un baúl, a 7 llaves, en la oscuridad, que no se pueda mover, que no tenga contacto con nada. Y pues toda asustada me dice, no, pues claro que no. Los niños siguen aprendiendo y siguen desarrollando su potencial. ¿Que lo podemos favorecer? Sí. Pero pues obviamente si alguien tiene un talento y nadie lo vio y pasó su educación básica, su educación media superior, sin valorar este talento y sin hacer por nada por este talento, el mismo François Gagné nos dice que hay personas que en edad adulta descubren sus talentos y los trabajan, pero obviamente lo ideal es que lo hagas en edades tempranas, ¿no? Para poder sacar todo el provecho. Entonces, no es que no se pierdan, no es que se pierdan o que no se desarrollen, pero sí no van a tener el mismo alcance que si tú los trabajaras y los atendieras, ¿sale? Entonces, eso sería como muy importante. Carla, anda aquí la epigenética, es un tema bien interesante. Fíjate que la epigenética
No sabría decirte si hay estudios de epigenética sobre altas capacidades, pero si a alguien le interesa, yo creo que tenemos una buena comunidad que nos encantaría saber si hay una relación ahí. Yo creo que valdría mucho la pena, pero honestamente no tengo información al respecto. Dice, ¿hay más posibilidad de que los hermanos también lo sean? Ay, buenísima. Mira, eso también es como una ruleta rusa. Pero sí hay familias donde evalúas al primero al más grande y luego cuando ven el informe del más grande empiezan a decir, oh, creo que el que sigue también. O, oh, creo que el que sigue también, ¿no? Y de repente pues suelen así como que más complejos cada vez, ¿no? Más sobresalientes. Por ejemplo, hace rato que platicaba Brígido de sus hijos, evaluamos primero a la mayor, y pues obviamente sobresaliente, luego nos permitió evaluar al chico y pues también salió sobresaliente, ¿no? Entonces, sí es como esta parte de que si en una familia puede haber varios, sí puede haber varios. Pero también la realidad es que como la parte de la discapacidad no está ajena al ser humano, pues también hay familias donde tienes un chico con altas capacidades y una persona con discapacidad. Se da. Entonces, pero no necesariamente sale. Puede ser posible, sí puede ser posible. No es regla, porque hay uno que es sobresaliente y los demás normalitos, por ponerlos de alguna manera, pero sí es importante que observemos cómo se van dando estas características, ¿no? Sí. Ay, no, pues qué emoción aquí con tanta pregunta. No, gracias. Yo te encantaré contestar. No, es hermoso, porque gracias a poner el conocimiento al servicio de mucha gente y lo que haces, aparte de lo profesional, ayudar sobre todo esto, la parte humana y sentir el compromiso que sentimos, Bárbara, porque eso es lo bello, ¿no? Y pues agradecerte el que estés aquí, porque esto es lo bello de poder tener más herramientas y poderle llegar a más familias. Sí, la verdad es que las redes son fabulosas en este sentido, ¿no? Y yo lo que sí, si me permitieras también otro temita, hace rato les hablaba yo de la doble excepcionalidad, ¿no? De cuando encontramos aptitudes sobresalientes con un autismo, con un déficit de atención, con hiperactividad, o a veces las tres cosas, todo junto y revuelto en una licuadora, que de repente así les digo, es que es una, es dos, o es tres, o es todo junto, ¿no? Y también estamos encontrando muchas familias que están teniendo esta característica, ¿no? De que no es solamente la alta capacidad, o no es solamente el autismo, o no es solamente el TDA, sino ya empezamos a ver combinaciones que les llamamos hoy en día doble excepcionalidad. Y en ese tenor si me permites, voy a echar un comercialote aquí, porque el próximo 2, 3 y 4 de octubre vamos a tener un congreso justo de doble excepcionalidad aquí en Guadalajara. Por ahí les voy a pegar también la información del Congreso. Es un evento que tenemos pensado y considerado no solamente para maestros o para especialistas, también es para las familias y para los niños. Vamos a tener toda una jornada de chicos para los niños, donde van a tener talleres de ciencia y de escritura creativa y de proyectos de investigación y de mindfulness y de un montón de cosas. Para papás vamos a tener talleres donde puedas encontrar los cómo y qué puedes hacer con tu hijo cuando te enfrentas a alguna circunstancia compleja. Para maestros vamos a estar platicando de estrategias en el aula, cómo identificar, cómo trabajar con esta doble excepcionalidad, cómo poder apoyarte para que puedan lograr los aprendizajes esperados, ¿no? Entonces, de hecho, por ahí vamos a tener el tema de la acreditación anticipada o aceleración en chicos con doble excepcionalidad, que es, bueno, es otra de mis pasiones, por ahí lo digo, los que me conocen ya lo saben. Me encanta el tema de aceleración, aunque hay por ahí quien dice que no es cierto, que odio la aceleración. Pero no es que la odie, lo que pasa es que soy muy quisquillosa para poder tomar una decisión para la aceleración. No es para todos, es un tema muy complejo que es una decisión de vida y por eso hay que analizar como muchas cosas antes de tomar una decisión a la ligera, ¿no? Entonces, como les digo, no es cuestión de que sea el maestro de que, ay, ya no sé qué hacer con este niño que se vaya al otro grado. Tampoco es un tema de que mi hijo tiene que pasar por la educación lo más rápido posible porque puede y porque quiere y porque es el magnánimo, sino es una decisión de vida para el estudiante. Entonces, desde esa perspectiva, soy muy preguntona, soy muy quisquillosa, cuido mucho mis casos, pero les puedo decir que los casos que yo he acompañado han sido exitosos, ¿no? Entonces, esa parte sí me enorgullece y sí la digo porque sí es un tema que a veces muchas personas le tienen miedo a la aceleración, pero volvemos, no es para todos, hay que analizar el caso. Una aceleración no se decide antes, sino se decide después de aplicar un protocolo que ya está validado por Secretaría de Educación. Entonces,
es un trámite bien interesante, ¿no? Por ahí sí, luego entre las redes se meten les pongo lo del canal de YouTube, por ahí tengo una plática sobre aceleración muy, muy bonita que también tuvimos con Cintia Reyes. Entonces, la verdad es que es un tema de no acabarse. Esto bueno, y aparte me apasiona, ¿verdad? Ni se nota. Pero sí, me emociono hablando de esto. No, sí, no, es un tema así, de verdad que eso es lo que se necesita, un cambio, que necesitamos aprender y sobre todo hablar de esa historia que puede tener otra forma de verla. Entonces, para mí es un honor que nos hayas acompañado en este maravilloso programa y lo más bello, mira, yo sé que la gente se sigue uniendo, se sigue, pero aquí estamos, de verdad, ojalá nos pudiera volver a acompañar, porque para mí fue un honor, dije, pues tengo que entregarle este premio, pero en algo especial, dije, qué honor que venga a darnos esta conferencia tan maravillosa, que un niño trae un mensaje, no es una alta capacidad, sino trae un mensaje, y a los que nacen unidos nos hemos registrado, así como ahorita nos hacía Bárbara la invitación, nosotros también cerramos con el Seminario Integral de Emociones, vamos a tener 2 días, también Bárbara ya tiene ya su pase aquí para que nos... porque seguimos creciendo, nunca dejamos de aprender, ¿verdad, Bárbara? Entonces, ¿qué te gustaría dejarles a la audiencia, a las personas que se unen, las que nos van a ver después? ¿Qué mensaje les darías a esos papás que todavía no saben qué hacer? ¿Qué te gustaría comentarles? Pues gracias. Yo creo que algo bien importante para las familias es que no te dé miedo que tu hijo es diferente. Ser o tener actitudes sobresalientes o altas capacidades no es nada terrible, no es un estigma, no debe ser algo negativo para las familias. Tener un hijo diferente que además tiene un potencial por desarrollar. Tenemos que ocuparnos, porque más que preocuparnos, hay que ocuparse en que ese talento sea desarrollado, sea atendido, pero sin perder de vista que primero es la persona, desarrollar valores, desarrollar actitudes, desarrollar esta parte humana para que todos estos talentos que tiene tu hijo, que tiene tu hija, sean para bien personal y para bien de la comunidad. Siempre les pongo la analogía con Spider-Man, ¿no? Esa frase de tener un talento es una responsabilidad y es una responsabilidad que nos hace estar en convivencia con otros. Entonces, papás, mamás que tengan hijos que se están viendo diferentes, que hay esta diferencia con los demás, no le tengan miedo. Podemos tener una plática, podemos checar y no necesariamente todos tienen que hacer evaluación, no se asusten con esa parte, porque luego vi unos papás por ahí que me decían, es que pagar una evaluación. No, no, no. Empezamos siempre por una orientación. Siempre platicamos, vemos qué se puede hacer. Ya si es necesaria evaluación, pues buscamos alternativas. Pero mientras, algo tienes que hacer. Mientras llega o no llega la evaluación, algo tienes que hacer. Y para eso, con muchísimo gusto, estoy a la orden, pero nunca olvides que tu hijo, que tu hija es una persona antes que cualquier otra cosa, que tiene talentos que debe usarlos para su beneficio, para el beneficio de la comunidad y que tenemos que enseñarle a aprender a vivir en esta sociedad compleja. El mundo va a ser bien complicado que se adapte a ella, pero ella o él se van a poder adaptar al mundo y van a poder tener herramientas si nosotros, padres de familia, educadores, especialistas, nos juntamos y buscamos las alternativas para estos chicos. Siempre hay un camino. Para mí, mi máximo eslogan es creamos oportunidades. En Crack vamos a encontrar oportunidades siempre. Así es que, pues por ahí estaremos en contacto y no se olviden, sus hijos van por buen camino. A veces hay que corregir un poquito, pero nadie nace sabiendo. Gracias, gracias, porque el propósito es llevar herramientas reales a las personas y familias que hoy necesitan comprender que lo mejor, que hay un lugar. Entonces, gracias, Bárbara, gracias a las personas que se unieron, gracias por hacer este momento maravilloso y que este mensaje llegue, yo creo que a cada lugar del mundo. Por eso me encanta, porque esta paternidad no tiene fronteras. Para mí es un honor, agradecida nuevamente por estar aquí, por ese tema tan maravilloso y tan interesante que sé que va a ser mucha ayuda para muchas familias. Gracias, Bárbara, gracias a todos. Gracias. Y nos vemos el próximo miércoles en este mismo lugar y los dejo con nuestros patrocinadores oficiales. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Comes influye en un 70% tu bienestar? Adoptar una alimentación balanceada y natural es clave para enfrentar los días con energía y vitalidad. Escoger ingredientes frescos y nutritivos no solo mejora tu salud en el presente, sino que también te asegura un futuro más saludable. En Yo Soy Pro Fitness, valoramos los suplementos orgánicos que respetan tanto tu cuerpo como el medio ambiente.
Estos productos no solo son compatibles con tu dieta, sino que también pueden potenciar tus niveles de energía y mejorar tu rendimiento diario, elevando tu bienestar a otro nivel. Recuerda que la actividad física complementa tu nutrición. Al brindarle lo mejor a tu cuerpo, notarás cómo florece con una energía renovada. Síguenos en redes sociales como Yo Soy Profitness y descubre cómo cuidar de ti mismo de manera integral.